Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Una disculpa por el tiempo en el que me tardo en iniciar, pero pues estoy utilizando las herramientas que a veces no las tengo a la mano. Pero bueno, mucho gusto. Primero que nada, me presento. Yo soy el doctor Esdras Gutiérrez Cortés. Fui instructor honorario del Departamento de Microbiología desde verano del 2016 hasta prácticamente que salí de la carrera en otoño del 2019. Entonces, trabajé mucho tiempo con la doctora Nora Arisbet, por eso me extiende otra vez esa invitación para explicarles un poquito de esta temática que son las enfermedades febriles y las fiebres hemorrágicas, ya que es un tema pues que a mí me gustó siempre mucho, es un tema que conozco bastante bien y que pues también en lo personal pues tuve experiencia con ese tema desde antes de ser instructor, desde antes de estudiar medicina como paciente. Entonces, este, tuve un par de ocasiones dengue y pues en mi familia varios con Zika, chikungunya. Entonces estos temas pues para mí son de mucho interés porque muchas veces se retardan los diagnósticos ya que se desconoce el cuadro evolutivo de estos agentes y se confunde con muchos de los que ya vieron en enfermedades respiratorias, en enfermedades exantemáticas, en otras enfermedades febriles distintas y que a veces al no tener como tan claro el concepto, se les llega a dificultar hacer el diagnóstico. En cuanto a las enfermedades febriles y hemorrágicas que vamos a tocar, muchas personas creen que no está tan frecuente en nuestro país, pero pues, déjenme decirle pues, que se equivocan, ya que cada vez el dengue, la chikungunya, el Zika son virus que prevalecen en zonas más altas del país, zonas más frías, y pues por ende tienen que echarle muchas ganas a aprenderse estos agentes causales porque los van a estar viendo de forma continua en el medio. Entonces, sí tienen que aprendérselos. Muy bien, vamos a empezar con la cronología de estas enfermedades de la que es de menor gravedad a la que es de peor gravedad. Entonces, vamos a ir poco a poco con este tema, no se me vayan a cansar. Espero que les vaya gustando el video y pues cualquier duda que tengan, pues bueno, yo no la voy a poder resolver directamente en esta ocasión, pero pues tendrán ahí la asesoría de la doctora Nora Lisbeth, que les va a responder de forma excelente esas preguntas como siempre. Y bueno, vamos a hablar primero de este agente etiológico, que es el virus de Zika. El virus de Zika recibe su nombre porque fue descrito por primera vez en 1947 en los bosques de Zika, así se llama el lugar, en Uganda. ¿Sí? Es una zona africana y por allá fue descrito por primera vez. Posteriormente, en 1968, hubo un brote epidemiológico en el sureste de Europa y pues otra vez en el norte de África. No fue de preocupación epidemiológica hasta 2007, donde se extendió a zonas como Francia, Oceanía, ¿sí? Y regiones más allá de África y el sureste de Europa. En 2013 se introduce por primera vez en América del Sur y en 2015 por primera vez lo teníamos reportado en México. ¿Sí? El virus de Zika pertenece al grupo de los togavirus, son virus envueltos de la familia Flaviviridae del género Arbovirus. Arbovirus, ya saben, arthropod-borne virus, virus nacidos en artrópodos o pertenecientes a artrópodos, toga envuelto, ¿sí? Y son semejantes a la familia Picornaviridae en el sentido que tienen una cápside icosaédrica pequeña, un ARN monocatenario lineal en sentido positivo y bueno, nada, eso es lo que más tienen que aprender. Entonces, ¿qué va a pasar con el virus? Recuerden que es un virus envuelto, entonces se va a introducir a las células por fusión de membranas. Una vez dentro de la célula, se va a liberar el genoma del ARN, el monocatenario en sentido positivo, y pues como es en sentido positivo, se va a leer de forma directa, se van a replicar poliproteínas de forma inmediata, principalmente la proteína N, la proteína P230 y la P270, que son proteínas estructurales.
Estas a su vez se van a combinar con copias del genoma, se van a envolver y van a salir por eh, van a salir con envoltura celular. Entonces, es difícil que el organismo los detecte de primera instancia hasta que ya hay una lesión celular, porque pues van envueltos con la membrana de la célula propia del huésped. ¿Sí? Bueno, esto es lo que ya les había comentado. En 1947 se aísla por primera vez en Zika, en Uganda. En 1952 se demuestra por primera vez la enfermedad en humanos. Solo se considera una enfermedad selvática propia en los simios. En 1968 se aisló en un brote de muestras humanas en Nigeria, en sureste de África. En 2007 los brotes en la Micronesia, Francia, todos estos países. 2013 en el Pacífico Sur. En 2015 en Brasil y México. ¿Sí? Ahí es donde llega. En 2015 lo más interesante es que tenemos la correlación entre la microcefalia y la infección por virus Zika, que ahí fue cuando se activa la mayor demanda de vigilancia epidemiológica. El 11 de febrero de 2016 declara que el virus, la OMS, perdón, declara que el virus del Zika representa una enfermedad de una emergencia de salud pública de importancia internacional. Entonces, esto lo tienen que considerar, ya que sobre todo en mujeres embarazadas con síntomas sugestivos de Zika, son de declaración obligatoria para el registro epidemiológico. ¿Sí? Porque está muy relacionada con casos de microcefalia. Entonces, ¿cómo son las manifestaciones clínicas? ¿Cómo yo puedo sospechar que un paciente puede tener esto? Bueno, esto es importante. Primero, que haya tenido viajes a zonas endémicas o pertenezca a una zona endémica en un periodo de 7 a 15 días antes del inicio de los síntomas. Porque si se dan cuenta, este cuadro clínico que van a ver aquí se parece mucho a muchas otras enfermedades. Empieza con fiebre. La fiebre es variable, generalmente es una febrícula. No es correcto como tal ese término, pero lo podemos hacer referenciar así. Una fiebre de arriba de 37.5 y menor de 38.5. Cefalea, rash maculopapular pruriginoso, hiperemia conjuntival, artralgias con edema de pequeñas articulaciones, mialgias, lumbalgias, dolor abdominal, diarrea o estreñimiento, pero pues tiene que estar acompañado de esto de antecedente de viaje a zona endémica. Ahora, ¿a qué se parece esto? A cuadros actuales de influenza, ¿sale? Influenza, yo he visto ya muchos pacientes con sospecha de influenza que empiezan con una febrícula, dolor de cabeza, un poco de rash, artralgias, mialgias, lumbalgias e incluso dolor abdominal. Entonces es raro, se confunden mucho los cuadros clínicos. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Esto del rash maculopapular es mucho más predominante en Zika, ¿sí? Hiperemia conjuntival. Pues esto se puede confundir con un cuadro de resfriado común, porque generalmente el resfriado común siempre va a tener inyección e hiperemia conjuntival, pero la diferencia entre Zika y el resfriado común van a ser las siguientes cosas. Uno, el antecedente de viaje a zona endémica o el estar en zona endémica. Dos, que el rash maculopapular no cede o no mejora o mejora parcial y pobremente con antihistamínicos. ¿Sí? Y que la hiperemia conjuntival tampoco va a ceder con los antihistamínicos clásicos. ¿Cuánto va a durar? Esta dura muy poquito, en promedio dura 1 o 2 días. Sí, eso también es otra cosa importante. Si dice, no, sabes que tenía los ojos bien rojos, hoy ya no los tengo, pero pues me siguen doliendo las articulaciones, la espalda, los músculos, las piernas, me siento fatigado, me dan como calambres. Esos son los síntomas más típicos que puede llegar a tener un paciente con este tipo de problemas. Bien, entonces, así es como más o menos lo pueden ir diferenciando. Ahora, ¿cuáles son zonas endémicas? Porque luego pensamos en enfermedades transmitidas por vectores
Y empezamos. Chiapas, Tabasco, Veracruz, Campeche, Yucatán, zonas costeras, ¿no? Nayarit, ¿sí? Jalisco. Zonas endémicas, antes el mosquito transmisor, que vamos a hablar de él un poquito más adelante, se encontraba máximo a una altura de 500 a 800 metros sobre el nivel del mar. Ya se ha adaptado, ya llega a alturas de 1200 metros sobre el nivel del mar y ya podemos tener como zona endémica Atlixco, Morelos, zona sur de Morelos, toda la zona sur hasta la parte de Amacuzac, Jonacatepec, eh, todo eso de estas zonas geográficas cerca de Puebla, entonces ya las podemos considerar como zonas endémicas. Bien. Ok. En cuanto a las manifestaciones clínicas, les digo, va a empezar un periodo de incubación más o menos de 7 a 14 días. Es una enfermedad febril exantemática aguda, similar al dengue en un 25% y 75% similar a la influenza. Entonces, les digo, es difícil entender esta aparición de síntomas y de molestias porque se confunde mucho más con otras patologías más clásicas. Ahora, es raro para Zika que haya trombocitopenia, es raro. Generalmente en el diferencial de las biometrías hemáticas, lo que vamos a tener más seguido va a ser linfocitosis, ¿sí? Aumento de linfocitos, una desviación estándar a la derecha, y rara vez vamos a tener trombocitopenia. Eso es más común en el dengue, pero sí considérelo. Si hay un descenso menor a 200,000 plaquetas, pues sí, esa es otra manifestación que puede ser de Zika. Ahora, el problema con el Zika, generalmente es una enfermedad que se autolimita, solo hay que dar paracetamol, no hay gran cosa que dar, pero el problema con esto es que hay que estarlos vigilando ya que el Zika genera una reacción inflamatoria y autoinmune contra la mielina y células nerviosas. Entonces, puede generar síndrome de Guillain-Barré, encefalitis, mielitis transversa, meningitis, aséptica, entre otras complicaciones. ¿Qué tan probable es que genere estas complicaciones en el adulto previamente sano? Es menos del 5%, hasta el 1% en algunos artículos lo van a revisar. La microcefalia sí está todavía mucho más frecuente, hasta el 5 o 7%, y hasta eso no es mucho, pero por ese 5 o 7% sí es importante hacer una buena salud pública, unas buenas medidas de prevención. ¿Sí? Entonces eso es lo que tienen que considerar. Otras manifestaciones un poco menos comunes: epigastralgia, anorexia, tos seca, debilidad muscular, que eso ya sería Guillain-Barré, arreflexia de miembros pélvicos, igual pertenece a Guillain-Barré, hipotensión ortostática, fotofobia, hematospermia, disuria, dolor perineal, prostatitis, edema de manos, tobillos, hemorragia subcutánea, entre otras. Ahora, casi siempre van a encontrar patógenos en muchos fluidos. Incluso en su momento se pensaba o se declararon casos en los cuales la transmisión fue entre parejas, por ejemplo, que el hombre transmitiera por el semen a la mujer. Eso es difícil, o sea, no es imposible para el caso del Zika, pero es raro. Generalmente un agente infeccioso va a estar presente en muchos fluidos del cuerpo y puede generar esto que es la hematospermia, disuria, dolor perineal, prostatitis, porque pues va a estar en contacto con los endotelios, que ese es su órgano blanco, los endotelios, el sistema endotelial. Entonces, si se pega en el endotelio pulmonar, va a dar tos. Si se pega en el endotelio prostático, va a generar dolor perineal, prostatitis, hematuria, disuria, todo eso. Entonces, va a depender el endotelio blanco en el que esté adherido. Entonces, cuando se pegan en el endotelio vascular es cuando empiezan las manifestaciones como la trombocitopenia, porque pues, obviamente se están gastando recursos de coagulación y pues va a haber linfocitosis. Entonces,
Esa es la razón por la que vamos a tener todas estas manifestaciones. El órgano o tejido blanco del Zika va a ser el endotelio, principalmente endotelio vascular y endotelio bronquial alveolar. Difícilmente también se generan aftas, pero también puede tener aftas un paciente con Zika. El tratamiento es variado a cada paciente y pues vamos a tener que individualizarlo por cada caso. Bien, en 2013 en la Polinesia Francesa se incrementó el caso de síndrome de Guillain-Barré y manifestaciones neurooftalmológicas. ¿Sale? Entonces, disminución de la mácula, que es esta mancha negrita donde ahí se concentra la mayor cantidad de rayos y de este es donde sale la mayor cantidad de conos y bastones. Puede haber esto que es esclerosis con disminución progresiva de la agudeza visual. Generalmente, una vez que se daña la mácula, esto es irreversible, pero algunos pacientes han mejorado con un tratamiento de especialidad, obviamente, se refieren a segundo nivel, para manejo con esteroides. ¿Sí? Y esto es también lo que puede hacer microcefalia, síndrome de Guillain-Barré y disminución de la producción de mielina que va a envolver los nervios. Bien, eso sería en cuanto a Zika. Ahora vamos a ver a chikungunya. El chikungunya es un vocablo, no recuerdo realmente la etimología, siempre se me olvida, siempre lo estudio, siempre se me olvida, ahí se las encargo. Chikungunya es una palabra que significa la fiebre que dobla. Ojo, importante, fiebre que dobla. Porque chikungunya, su principal característica es que la fiebre de chikungunya va a generar un dolor intenso, un dolor en las articulaciones. Se dice que incluso en la escala del dolor está por ahí pegadito con el dolor de parto y el dolor de litorrenal. Entonces es muy intenso. El agente causal es un virus ARN de la familia Togaviridae del género alfavirus. ¿Sale? Es un virus envuelto, ¿sí? Togaviridae. Tiene estas proteínas de membrana, la proteína E1, que participan en la fusión celular. La cápside de proteínas icosaédricas y un núcleo ARN monocatenario, igual en sentido positivo. Es una enfermedad endémica en países del sudeste de Asia. Ahí es donde se describió por primera vez. Asia, África y Oceanía, emergente en la región de las Américas y recientemente introducida en la República Dominicana. Esta no llegó por Brasil, esta llegó por República Dominicana. En 1953, en Tanzania, hubo una primera epidemia de chikungunya, ¿sí? De fiebre que dobla. Entonces, el vocablo puede ser por allá de aquella zona de Tanzania. Entre 1960 y 1990 hubo muchos brotes en el centro y sur y occidente de África. ¿Sí? ¿Dónde es el centro, sur y occidente? Costa de Marfil, Nigeria, Zimbabue, todas esas regiones africanas. En 1960 a 2003 hubo una alta frecuencia de brotes en el sudeste de Asia. En el 2004, en Comores, África. 2005, epidemia en Isla de Reunión, en el Océano Índico. Ya se empieza a expandir. ¿Qué pasa entre 1960 y 2004? Globalización. Hay un mayor número de comercio, se empiezan a hacer más leyes, más facilidad de traslado y se empiezan a trasladar muchos más barcos hacia estas zonas del Océano Índico, Italia, Francia, España y pues luego también en avión, ¿no? Entonces, Valencia, 2013, San Martín en las Antillas Menores, 2014 llega a República Dominicana, ¿sí? Chile, República Dominicana y el este de Haití. En 2015 ya lo tenemos aquí en México, pero pues nosotros ya lo estudiábamos desde entonces. ¿Sale? Entonces en 2014 yo ingresé a la universidad, entonces es una enfermedad emergente. Esta no es de declaración obligatoria porque como tal no se han demostrado enfermedades o complicaciones graves
coadyuvantes a esta patología. Sin embargo, es una enfermedad muy prevalente y para la cual ustedes deben de estar preparados. Bien, ¿qué manifestaciones clínicas tiene que lo van a diferenciar de el Zika? Ok, primero, fiebre súbita. Eso no lo habíamos visto o se ve muy poco con algunas enfermedades. Hoy estoy bien, pronto en la tarde noche, una fiebre muy intensa, generalmente van a empezar en predominio nocturno, las fiebres, ¿sí? Son mayores a 39 grados. Dolor articular severo, principalmente de grandes articulaciones. El paciente va a adoptar una posición de gatillo porque una de las articulaciones que más duele son las articulaciones lumbares. Entonces, el paciente adopta posición de gatillo como posición antiálgica y ahí viene el nombre, fiebre que dobla. Cefalea intensa, principalmente de articulaciones temporomandibular, occipito atlantoidea, lumbalgia por obvias razones y articulaciones grandes, rodilla, cadera, tobillos, muñecas, codos, hombros, son sumamente dolorosas. Entonces el paciente casi siempre va a llegar en esta posición, ¿sí? Posición de gatillo con los brazos cruzados para tratar de contener o sostener el dolor. Rash, eso es mucho menos frecuente comparado con Zika, pero puede haber mialgias. Aquí las mialgias no son tan importantes, ¿sí? Llega a sentir el paciente un poco de calambres, pero aquí lo más importante y relevante es esto. Por eso lo pongo en morado. Dolor articular severo. Si tú le haces la EVA a un paciente, te dice, del 1 al 10, ¿qué tanto le duele? Un 20, un 30, porque el dolor articular es sumamente agresivo. Náuseas, vómito y conjuntivitis, que también son no tan predominantes en esta patología. ¿Sí? Ahora, complicaciones como tal contra el embarazo, pues no hemos tenido. Notificación de abortos esporádicos. Esto puede deberse a un aumento en las citocinas proinflamatorias. Recuerden que esas van a participar en la contractilidad uterina y en la maduración cervical, entonces pudieran generar un aborto espontáneo. Transmisión materno-infantil en periodo perinatal, sí, pero también es muy raro. En los recién nacidos, o sea, tienen que estar como la madre, como en el cuadro agudo, para que se pueda hacer una transmisión vertical. Más o menos de 4 a un día después del parto pueden transmitir la fiebre y tienen que estar en fase activa. La cesárea no parece prevenir esta transmisión, por lo que se asocia a un cruce por la barrera fetoplacentaria. Fiebre, inapetencia, dolor, edema distal, eso es lo que normalmente van a tener los bebés con chikungunya. Tienen también habitualmente, pueden llegar a generar crisis convulsivas, pero estas pueden ser de origen febril, no necesariamente que el virus esté haciendo una afección neuronal, meningoencefalitis o meningitis y anormales ecocardiográficas como pericarditis o edema subepicárdico. ¿Por qué? Igual, este virus, a diferencia del Zika que atacaba a los endotelios, este virus se va a ir sobre las cápsulas articulares. Su blanco principal es la lesión de las cápsulas articulares. Ahora, ¿por qué es importante esto? Uno, para que nosotros podamos entender la fisiopatología. Y dos, para que entiendan que el paciente después de que pasa su cuadro agudo puede llegar a persistir con molestias articulares o con artrosis o artritis crónica por periodos prolongados o desencadenar a partir de ese momento problemas de artritis autoinmunes, ¿vale? Como artritis reumatoide. Podría ser uno de los detonantes. Aún no se sabe con exactitud si hay una correlación estrecha entre que haya habido una patología por Zika y un paciente con predisposición genética, obviamente, pueda desarrollar potencialmente ser su punto de desencadenar artritis reumatoide, pero sí puede hacer artritis crónica en pacientes previamente sanos, que pueden tardar 2, 3, hasta 5 años en aliviarse por completo de este problema. Como tal, la glucosamina condroitina, pues no ha demostrado tener un beneficio contra la chikungunya, pero pues puede ser uno de los factores con los que un paciente pueda reducir
sus molestias articulares. Entonces, el problema con la chikungunya es esto, que puede generar molestias crónicas del padecimiento. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta para que se abra un poco la sesión, el espacio, no se me vayan a aburrir, no se vayan a dormir y puedan estar ustedes también haciendo preguntas directamente de las patologías? Antes de empezar con la siguiente. Muy bien, entonces, si ya hicieron algunas preguntas, si ya observaron más o menos el cuadro clínico, vamos a seguir con la siguiente patología, que sería de las tres que estamos viendo ahorita, sería la más grave. Y eso más o menos, porque va a depender del tipo de dengue con el que nos estemos enfrentando. Pero de las tres, sí, dengue es el que más complicaciones algunos puede llegar a tener. El dengue, sí, es igual un vocablo por allá del sureste de África, que significa la fiebre quebrantahuesos. Ojo, chikungunya era la fiebre que dobla. Dengue es la fiebre quebrantahuesos. Entonces, entendiendo esto, ustedes pueden saber que el dengue, más que doler las articulaciones, el paciente les va a referir dolor óseo y osteomuscular. Vamos a ver por qué. El agente causal es un virus, chulos virus, me encantan los virus, ARN de la familia Togaviridae del género alfavirus. El dengue es transmitido por esta chulada de mosquito, me encanta revisar siempre este tema, que es el Aedes aegypti. Se escribe Aedes aegypti. Se pronuncia Aedes aegypti. ¿Qué tiene este mosquito? Tiene una probóscide larga, tiene antenas bastante largas, patas largas y en sus articulaciones y en el cuerpo del mosquito van a tener estas manchas blanquizcas que lo van a distinguir de otras especies de mosquito. Son pequeños, o sea, en la foto se ve bastante grande, pero su cuerpo es pequeño en comparación a sus patas. Sus antenas son bastante largas también en comparación a su cabeza y sus alas son finas y delicadas. Es una enfermedad, bueno, vamos a saltar un poquito esto. ¿Sí? Las manchas blancas en su lomo y su pata son signos distintivos, más o menos miden de 3 a 5 milímetros y sus patas son mucho más largas que todo el resto del cuerpo. Este mosquito son de origen africano. Las hembras son las que van a chupar sangre y tienen dos fases, una acuática y una adulta. La fase acuática más o menos duran 7 días. La hembra va a poner los huevecillos pegados a las paredes de los recipientes y de 1 a 2 días aproximadamente va a convertirse en una larva. En mi pueblo, a eso le llamamos maromeros. ¿Sí? Son unas larvitas delgaditas que dan vueltas y vueltas y vueltas dentro del agua. Cada región le dice de alguna manera en especial. Son larvas de Aedes. ¿Sí? Cuando estas larvas ya cumplieron suficientes nutrientes, se empiezan a agrandar de la cabeza y a encorvar. Eso lo vamos a llamar como pupa. El estado de pupa va a tardar 5 días a partir de que eclosionó el huevo y va a durar 2 días. Una vez que ya está ese ciclo completado, empieza a romperse la pupa y empieza a salir un huevo adulto. Más o menos de 10 a 15 días desde que se puso el huevo hasta que nació un mosquito, bueno, emergió un mosquito adulto. Si es macho, pues no, nadie se preocupa porque va a ir a comer frutas. Generalmente por estas zonas en las que hablamos hay guayabas, y otras frutas tropicales, limones, guayabas. ¿Qué más les gusta que haya? Rambutanes. Y eso es lo que van a estar comiendo los mosquitos. Y ahí los van a ver rodeando las plantas. Entonces de esos no se preocupen, suelen ser machos. El problema son las hembras. Los mosquitos Aedes aegypti adultos viven más o menos de 15 a 30 días y vuelan a un radio promedio de 40 a 60 metros. Se alimentan por unidades entre las 20 a las 72 horas posteriores y se aparean de las 24 a 48 horas posteriores a emerger como adultos. Pues esto sucede bastante rápido. Antes se sabía que el ciclo comenzaba cuando nació un mosquito
principalmente de mosquito Aedes hembra, iba, picaba en algún reservorio, podría ser animal o humano, y después llegaba con un humano sano a volverlo a picar. Entonces se completaba el ciclo del dengue. Ahora se sabe que si un mosquito, una hembra adulta, chupó sangre de una persona o animal con el virus, los mosquitos ya pueden nacer con el virus en sus glándulas salivales. En el mosquito el virus entra, se rompe en el estómago, igual en el endotelio estomacal del mosquito, y se pasa a las glándulas salivales del mosco, que las va a ocupar al momento de picar para meter saliva, la cual trae una especie de anestésico local y va a evitar que nosotros sintamos del piquete. Hay mosquitos sonsos, hay mosquitos que luego se siente cuando te pican, pero hay mosquitos que son profesionales. Entonces, te van a identificar luego el capilar, te van a picar y no vas a sentir, y nada más vas a sentir de pronto como una comezón. En el momento que ya picó, ya la probóscide inoculó el dengue y se empieza a reproducir dentro de las células blancas. Una hembra pone aproximadamente 200 huevecillos durante toda su vida y pone huevos cada tercer día, que tardan 2 a 3 días para madurar. Entonces imagínense de una mosquita preñada cuántos huevos van a salir, cuántos adultos, en un periodo de no más de 7 a 14 días. Entonces, aquí siempre es importante, este es el ciclo, es el huevo, está pegado en las paredes, se convierte en la larva, la pupa, y de la pupa emerge el adulto ya con sus alitas. Se quedan ahí parados una vez que nacen un tiempo. Entonces, esas campañas de descacharrización que, por ejemplo, en mi caso, desde que yo era chico, siempre todo, empezaba temporada de lluvias y lava, tapa, voltea, y toda esa campaña de descacharrización y que poda tu patio y que tira las botellas y que no tengas llantas, que no tengas nada que almacene agua. Si hay corcholatas, también recógelas, porque en una corcholata pueden hacer hasta 30, 50 huevos, hasta 200 huevecillos, si es una tapita de refresco. Entonces, en algo tan pequeño puede haber una gran cantidad de larvas. Entonces, importante, si ven agua con maromeros, como lo decimos en mi tierra, con larvas de Aedes, eso significa que el agua está limpia, ¿sí? Está libre de químicos tóxicos. Puede tener algunos otros patógenos o bacterias, ¿sí? Pero químicos tóxicos no tiene. Los mosquitos Aedes nunca se van a poner sus huevecillos en depósitos de agua sucia, ¿sí? Sucia como drenajes, esas situaciones. Difícilmente va a tener huevecillos de mosquito. Entonces, van a estar en charcos, ¿sí? En un charquito ahí que ya duró más de 3 días, seguramente pueden encontrar larvas de Aedes. Los pocos animales son depredadores de los mosquitos como larva, no así como mosquitos, y hay bastantes depredadores para el mosquito como mosquito. Entonces, el ciclo reproductivo, pues sí puede ser bastante amplio. Actualmente el dengue ya se considera de zonas urbanas, principalmente por la cantidad de residuos que se generan, por lo que es importante que ustedes sepan hacer y estructurar una campaña de descacharrización. Entonces, vamos a hablar así propiamente ya del dengue. Otra cosa que se me olvidó mencionarles. El Aedes aegypti transmite los 3 patógenos de los que estábamos hablando, del dengue, de la zika, del chikungunya. ¿Sí? De las 3 enfermedades pueden ser transmitidas por el mismo vector. Entonces, un paciente puede tener con mucha rareza, pero sí puede tener simultáneamente 2 infecciones a la vez. Es muy raro. Principalmente sucede cuando los virus son de diferente tropismo, por ejemplo el COVID y el dengue, porque el COVID tiene tropismo para, principalmente, es un panvirus, pero tiene tropismo principalmente para tejido respiratorio, y dengue para endotelios vasculares, principalmente el endotelio hepático también. Entonces, el dengue está generando un daño hepático. Entonces,
siempre hemos sabido que como tratamiento para el dengue no damos otra cosa más que paracetamol, pero créanme que hoy en día eso también ya es controversial, ya que, pues, si lo pensamos un poquito más a detalle, el paracetamol es un medicamento que tiene metabolismo hepático. Se vieron varios artículos que decían, es que también puedes dar aciclovir. El aciclovir es de metabolismo hepático, entonces es controversial. Definitivamente ningún otro AINE, menos aspirina, porque pues, se inhibe la agregación plaquetaria y acuérdense que pues está dañando todo este proceso endotelial. Y en el dengue es bien típico que sí exista la trombocitopenia. Es bien típico en el dengue que exista la trombocitopenia en cualquiera de sus manifestaciones, desde el no grave hasta el hemorrágico. Entonces, en todas sus manifestaciones. Antes se dividía el dengue en estas dos categorías. Era dengue clásico y dengue hemorrágico. Ahora lo vamos a llamar de la siguiente manera. Dengue no grave con o sin signos de alarma y dengue grave. ¿Sí? Así lo vamos a clasificar. Dengue no grave con o sin signos de alarma y dengue grave, que puede ser hemorrágico. Ahora, el dengue va a empezar con los siguientes, las siguientes molestias, el siguiente cuadro clínico. Fiebre súbita, igual, mayor a 38.5, 39 grados, principalmente de predominio nocturno. Dolor retroocular, mialgias y o artralgias. Recuerden, aquí las artralgias sí importan, sí, pero no son tan marcadas como en el chikungunya. Aquí el paciente generalmente refiere lo siguiente. Doctor, es que siento como que si tuviera agujas en los huesos. Fiebre, quebranta huesos. Eso sí es muy típico, muy típico. Yo ahorita estoy dando consulta en el estado de Morelos, en el municipio de Tlaquiltenango, y es una zona alta con dengue. A pasto hay dengue ahí. Y sí, o sea, siempre que llega un paciente, doctor, es que me duelen los huesos, siento como agujas, es como de vaya a hacerse su VH. Afortunadamente ya hay laboratorios que incluso me hacen las pruebas de antígenos y anticuerpos contra dengue. Entonces, los que tienen un poquito más de recursos, les digo, oiga, de una vez hágase la prueba de anticuerpos antidengue. Y sí, es muy típico de dolores doctores que siento como dolor como agujas en los huesos, seguro es dengue. Entonces haces tu VH en la cual vas a identificar trombocitopenia, hemoconcentración, ¿sí? Habitualmente linfocitosis, no muy marcada, pero sí puede haber aumento de linfocitos. Y el paciente con este síntoma típico, sensación de agujas en los huesos. Dolor retroocular, es que doctor, siente el dolor pero como por atrás, como si quisiera sacarme los ojos y descansarlos. Y como si quisiera meterme hielo porque me arden, pero por atrás, por dentro. ¿Por qué está pasando esto? O sea, el tropismo celular va para los endotelios, ¿sí? Pero también se puede pegar en las fascias, ¿sí? Por eso va a haber mialgias, ¿sí? Porque está pegado también en las fascias. En el periósteo, que es donde duelen los huesos realmente, el hueso no duele, duele el periósteo, y pues ahí está pegado el dengue e inflamación. Y pues atrás de los ojos también tenemos músculo, y la esclera es conjuntiva, entonces duele, y duele desde el fondo. Entonces, eso puede pasar. Ahora, cuando hablamos de los signos de alarma, empieza con esto: dolor abdominal intenso, vómitos persistentes o vómito en general, ¿sí? Irritabilidad, inquietud, el dolor abdominal puede ser epigástrico, diarrea, vómito, y esos van a ser los signos de alarma. Ahora, otra cosa, sangrado de mucosas, pero que no sean la nariz. O sea, aquí hay unos pequeños errores. El sangrado de encías, porque puede haber también patología previa. El sangrado de encías normalmente no es dato de hemorragia, pero sí ya es un signo de alarma. Entonces, ¿qué hay que hacer con estos pacientes con signos de alarma?
no se ven ambulatoriamente, se tienen que vigilar intrahospitalariamente y mantener hidratados con líquidos intravenosos. Cuando ya llegamos a la parte del dengue grave, lo que está pasando acá es que como está disminuyendo drásticamente la cantidad de trombos, de plaquetas, trombocitos, podemos empezar a perder plasma, ¿sí? Porque no hay como tal una regulación. Aparte hay inflamación endotelial. Entonces, como están inflamados los endotelios, se dilatan los vasos y se libera abundante plasma. Entonces, el paciente puede estar hinchado, puede tener rubor generalizado, verse como rojito, e incluso con rash. Después de esto, que ya empiezan a extravasarse los líquidos en los endotelios, esta acumulación de líquidos puede ser a nivel pulmonar y generar esto que es distrés respiratorio por una congestión pulmonar o meramente extravasarse sangre y empezar a tener choque hemorrágico. Una vez que se estableció y se instauró el choque hemorrágico, vamos a empezar con estos síntomas: taquicardia con hipotensión, obnubilación, pérdida de la conciencia, disminución de la uresis y taquicardia con hipotensión y pérdida de la perfusión. No se van a sentir como tan bien los pulsos. ¿Qué hay que hacer aquí? Transfusión. ¿Sí? Puede transfundirse una aféresis plaquetaria. Suena muy fácil, pero no cualquiera se atreve a donar plaquetas y donar plaquetas es muy doloroso. Entonces, no cualquiera resiste todo el proceso de la donación de plaquetas, no es tan sencillo, pero es una de las terapias que se van a implementar cuando hay casos de dengue hemorrágico grave. Pero ustedes tienen que aprenderse esto, que es la clasificación de choque, de acuerdo al volumen sanguíneo que se esté perdiendo. Pero eso ya es para el dengue grave. Ahora, dengue grave, ¿de qué va a depender? Bueno, el hemorrágico, ¿de qué va a depender que se evolucione? Dos factores. Uno, el serotipo de dengue contra el que estemos enfrentándonos. Y dos, si el paciente está en reposo o no. Aquí sí es bien importante el reposo. ¿Por qué? ¿Qué tiene de diferente el dengue contra otras enfermedades que aquí es estricto el reposo en el paciente? Bueno, ya dijimos que afecta a los endotelios. Pues como es un estado de inflamación constante, si ustedes hacen actividad física, los endotelios siguen desgastándose y siguen gastando plaquetas. Entonces, el paciente va a seguir perdiendo plaquetas por efecto inflamatorio. Entonces, entre más plaquetas pierda, más probabilidad hay de hemorragia. Entonces, aquí sí tienen que ser bien insidiosos con el paciente. Descanse, por favor, reposo absoluto. No le quiera jugar al valiente, porque de esa manera vamos a evitar una progresión. Pero les digo, depende de dos factores. Primordialmente el serotipo. Se considera que el serotipo 2 es el serotipo más grave y este, este puede ser el primero que les dé. Si les da como primera instancia el 2 y no se les manifiesta una enfermedad tan grave, difícilmente se puede generar un dengue hemorrágico o grave con otros serotipos. Ahora, algo bien curioso con el dengue, que dicen, oye, pues si es una enfermedad tan grave, ¿por qué no hay vacuna? Por lo siguiente, el dengue, a diferencia de otras enfermedades, su fisiopatología o la ruptura de los trombocitos no se va a dar tanto por un daño endotelial, sino por aglutinación de anticuerpos. Entonces, si tenemos anticuerpos contra dengue y se pega el serotipo 2, eso va a generar un gasto de los factores de la coagulación, principalmente los trombocitos, y vamos a empezar a perder estos factores. Entonces, básicamente las complicaciones del dengue están derivadas por el problema de los anticuerpos. O sea, en lugar de que aquí los anticuerpos nos ayuden, van a aglutinar y van a juntar trombocitos, eritrocitos, van a hacer lesión endotelial, se va a gastar más y van a generar una dilatación.
Entonces, por eso como tal, la vacuna contra el dengue se ha detenido en cuanto a su utilidad, en cuanto a su producción, pero pues están buscando otras maneras, ¿no? Para hacer algún tipo de vacuna diferente, que sea por, bueno, con la tecnología, con el ARN recombinante. Quizás hablemos de una vacuna contra otro blanco diferente de las espículas o de la envoltura, que eso sería lo que puede generar la reacción de aglutinación. Entonces, es difícil tener una vacuna contra el dengue por esa circunstancia, porque pueden jugar los anticuerpos en nuestra contra, lejos de ayudarnos. Entonces, por eso hay algunas enfermedades para las que dicen, es que ¿por qué no hay vacuna para esto? Pues sí, es grave. Pues es complicado entender eh, cómo están mutando los virus, cómo nos ayuda o nos perjudica nuestro propio cuerpo contra el, la patología de la que estamos hablando. Entonces, los órganos que afecta son principalmente endotelios, endotelio digestivo, hepático, el hepático es fundamental, corazón, puede haber endocarditis y pericarditis secundaria a dengue, cerebro, por eso algunas personas llegan a referir temblores o dolores crónicos posterior al dengue, pulmones, riñones, sistema nervioso, todo lo que tenga endotelio. Ahora otra cosa, cerebro y sistema nervioso en general, recuerden que vienen de la tercera capa a nivel embriológico, entonces tiene similitudes con los endotelios, por eso se puede pegar ahí el dengue. Evitar siempre el uso de aspirinas, ácido acetil salicílico. Nunca usen aspirinas si sospechan dengue, ¿sí? AINES en general pueden generar sangrado masivo por disminución de la antiagregación plaquetaria. ¿Cuáles son los AINES que más sangrado pueden generar por antiagregación? Ácido acetil salicílico, indometacina, ketorolaco y diclofenaco. Esos son los que más pueden generarlo. Pero en general todos los AINES pueden producir este problema de la hemorragia. Ahora, el paracetamol se salva de eso porque no es un AINE. Lo estudiamos con los AINES porque tiene propiedades como AINE, pero el paracetamol pertenece a un selecto grupo del cual es el único representante que se llaman paraminofenoles. ¿Sí? El acetaminofén o paracetamol es el único representante del grupo. Se cuenta con los AINES por sus efectos, pero no es un AINE, es como el producto, el Splenda, ¿no? Está hecho del azúcar, parece azúcar, sabe a azúcar, pero no es azúcar. Así es el paracetamol. Por eso su uso es seguro en cuadros de dengue. Pero les digo, el paracetamol es de metabolismo hepático 100%, entonces tengan cuidado con la dosis. Un paciente con dengue es un paciente que ya tiene daño hepático. No grave, o sea, no le va a dar hepatitis por el dengue, pero pues todos los endotelios, principalmente el hepático, ya están ahí con un proceso inflamatorio. Entonces tengan cuidado con la dosis del paracetamol. Recuerden que los efectos del paracetamol también son dosis dependiente. Si 500 miligramos de paracetamol se va a considerar antipirético, principalmente 750 miligramos como antiinflamatorio y 1 gramo como analgésico. Entonces, paciente con 500, 750 miligramos por dosis está bien, sin exceder los 3, 4 gramos de paracetamol por día, para que el hígado no se sobresature y no lleguen a ser una intoxicación, principalmente en cuadros de dengue. La administración excesiva de fluidos puede llevar a un edema agudo de pulmón e insuficiencia cardíaca congestiva. Eso en pacientes con dengue grave o con dengue con signos de alarma. Tengan cuidado con la perfusión de líquidos, no son carguitas. ¿Sí? Hay que evaluar bien al paciente. ¿Tiene datos de choque? Ah, pues, ok, reperfusión. ¿Cuántos litros de solución ya se le pusieron? 1, 2. Entonces hay que buscar otros reparadores de volemia. Quizás medicamentos, quizás transfusiones, quizás aféresis plaquetaria, gelatinas. Es raro que las use, pero pueden mejorar también un poquito la perfusión usando una gelatina contra estarle dando carguitas y carguitas y carguitas. ¿Sí? Entonces tengan cuidado con eso. Ok. La muerte con dengue va a ocurrir en pacientes con choque hemorrágico manejados inadecuadamente. Pueden producir un shock refractario que conduce a un fallo orgánico múltiple con coagulación intravascular diseminada, que es lo que les comentaba, la formación de
complejos de anticuerpos. Entonces, la tapa voltea y eso es lo más importante que vamos a tener. Ok, aquí vamos a pausar este video. En el siguiente vamos a hablar de el ébola, Marburg y las otras enfermedades febriles o fiebres hemorrágicas que son mucho más letales. Entonces, vamos a dejar el video hasta acá y ahorita continuamos con el siguiente video.